Robert Kennedy ha sido denunciado nuevamente por su familia. Robert F. Kennedy Jr., para mayor precisión, es uno de los 5 hijos de Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos asesinado. Después de que fue asesinado, cuando John F. Kennedy fue presidente, nombró fiscal o procurador general del país a su hermano Robert, y su hermano Robert estuvo trabajando contra el crimen organizado de una manera bastante eficiente y eficaz. Si ustedes van a la historia de la administración de Robert Kennedy, la Fiscalía de los Estados Unidos, fue un fiscal general de enorme importancia. Asesinan a su hermano, él por supuesto sale del gabinete porque el presidente Johnson, que es el legatario, el legatario, el heredero, el que toma posesión en lugar del presidente en la línea de sucesión de los Estados Unidos, arma su propio gabinete. Esto es lógico. Vienen las elecciones de 1968 y Robert Kennedy se presenta como el representante del pensamiento más progresista de los Estados Unidos, un pensamiento antirracista, un pensamiento feminista. Sí, son como ahora. Si los avances son más lentos de lo que creemos, aunque a veces algunos avances son impresionantes. Como un sujeto, pues lo más de izquierda que puede ser en la derecha económica estadounidense, ¿no? Nadie está haciendo instituciones socialdemócratas en Estados Unidos. Cuando medio lo intentó Obama con el Obamacare, ya saben cómo le fue, y no, al final se ha ido echando hacia atrás, y no era ni de lejos sanidad pública, seguía siendo sanidad para pagarle a los hospitales privados. Pero Kennedy era lo más progresista en ese momento, en 1968, estamos en una situación de la guerra de Vietnam en acción y la contracultura estadounidense en plena ebullición en el 68. Y Robert Kennedy fue asesinado, sus hijos eran muy pequeños en aquel entonces, y su hijo mayor, Robert F. Kennedy, ha sido senador y ha sido detenido en una determinada carrera política, y no una carrera política además progresista en ciertas cosas, pero es un conspiranoico delirante. Y como conspiranoico delirante, ha creído en algunas cuestiones que verdaderamente te alucinan. Pongo ejemplos. Dice que el COVID-19 fue diseñado genéticamente. Y curiosamente parece que lo diseñaron de manera que a los que menos daño les haga sea a los judíos askenazí y a los chinos. De lo cual no hay ninguna prueba. Y este es el punto principal. Estas conspiraciones no tienen una base para sustentarse. Son creencias delirantes. Y en este caso, como creencia delirante, tiene un componente racista, pero maravilloso. O sea, el COVID-19 mata menos judíos. Pues los judíos seguramente estuvieron en el diseño, porque tú sabes la conspiración del globalismo. Globalismo es una de las palabras clave para la conspiración judía. Entonces, pues lo dijo abiertamente. También ha dicho que hay estadounidenses que se levantan a disparar contra sus compatriotas en las escuelas o en centros comerciales o desde universidades, desde donde sea, es debido a medicamentos como el antidepresivo Prozac, y asegura que antes de esto nadie le disparaba a nadie. ¿Pruebas? Ninguna. Que estaban todos los que consumen antidepresivos, tampoco hay pruebas. De hecho, sería muy fácil probarlo, porque las autopsias que se hacen a los asesinos, sobre todo a los asesinos masivos, no a los asesinos en serie. El asesino en serie es aquel que mata gente una tras otra a lo largo de un gran periodo de tiempo, y generalmente tiene motivaciones de una sexualidad absolutamente destrozada. Si no hablamos de asesinatos masivos, el que entra a matar a toda la gente que puede de un solo golpe y que está tratándose de suicidar por la vía de la policía, o se suicida directamente o se enfrenta a la policía para hacer un suicidio utilizando como arma a la policía. Esos asesinatos masivos es muy fácil hacer las autopsias, revisar las autopsias de los asesinos masivos y ver si estaban tomando antidepresivos. Dijo que la CIA estaba involucrada en el asesinato del presidente John F. Kennedy. No hay ninguna prueba de ello tampoco, y se lo dijo, lo ha afirmado además en Fox News, que es la televisión de la ultraderecha, pero que le da mucha bola a Robert F. Kennedy.
por las razones lógicas. Dijo que la elección presidencial de 2004 fue robada y que hubo un fraude que hizo que el presidente George Bush le ganara al demócrata John Kerry. No hay ninguna prueba, hay tantas pruebas de esto como tantas pruebas de que Trump ganó la elección de 2020, no hay ningún fraude, no fue robada. Dice que a su padre no lo mató el tipo que lo mató, al tipo que detuvieron allí mismo cuando le disparó, Sirhan Bishara Sirhan, un activista palestino, y que confesó además, pero ahora los abogados dijeron que lo hipnotizaron para que confesara. Y esto a ver qué juez se lo cree, porque no puedes hipnotizar a alguien para que confiese un asesinato que no cometió. Estas creencias del hipnotismo muy de película, pero Robert Kennedy cree que lo mató. Que la industria farmacéutica le da mucho dinero a los demócratas de manera inadecuada. En realidad, se descubrió que 23 de las principales compañías farmacéuticas de Estados Unidos y 2 organizaciones comerciales han favorecido a los republicanos en 14 de las últimas 16 elecciones de 1990 a 2020. Y es lógico, no porque sean farmacéuticas o no. Las empresas y los empresarios van a favorecer a los republicanos porque los demócratas son un poquito menos pro industria y pro empresa y un poquito más pro trabajadores y pro justicia social que los republicanos. Es así de sencillo. Él asegura que en Suiza la gente tiene la misma cantidad de armas que en los Estados Unidos. Esto no es cierto. En Suiza hay 27,6 armas por cada 100 personas, es decir, 27 por cada 100, el 27,6% de las personas están armadas, mientras que en Estados Unidos los civiles poseen 120,5 armas por cada 100 personas. Es decir, hay un 120% de tenencia de armas. Cada persona en edad media tiene 1,2 armas en Estados Unidos. Y además dijo que Anthony Fauci, el antiguo asesor médico de la Casa Blanca y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, tenía que aparecer, si hay una conspiración tiene que estar Bill Gates, exageraron la pandemia para promover las vacunas que por supuesto causan autismo. Todas estas barbaridades cree Robert F. Kennedy. Bueno, se lanzó para desafiar a Joe Biden en la nominación como candidato demócrata, como candidato del Partido Demócrata para las elecciones de 2024, y pues, ha tenido más o menos las mismas perspectivas que yo, que no me he presentado y que no me puedo presentar. Entonces, el otro día hace un par de días decidió que se iba a lanzar como independiente, que abandonaba el Partido Demócrata, y lo más interesante es cómo su propia familia lo ha denunciado. Esta es una carta firmada que inmediatamente que anunció sus intenciones de presentarse como independiente, firmaron sus 4 hermanos, Rory, Kerry, Joseph P. Kennedy y Kathleen Kennedy. Declaración sobre el anuncio de hoy de Robert F. Kennedy Jr. La decisión de nuestro hermano Bobby de presentarse como candidato de un tercer partido contra Joe Biden es peligrosa para nuestro país. Bobby puede compartir el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión o juicio. El anuncio de hoy nos entristece profundamente. Denunciamos su candidatura y creemos que es peligrosa para nuestro país. Y lo firman los 4 hermanos. Cuando tu familia te dice que estás muy loco, quizás tienes que pararte y pensar. No que tu familia esté en desacuerdo contigo. Esto a mí me pasó, yo soy la oveja negra de mi familia. Pero cuando tu familia sale a hacer una declaración pública como esta diciendo es que este es un peligro para el país, quizás te deberías detener un segundo y decir, igual lo soy. Y si soy un peligro para el país, quizás debería cambiar mi forma de funcionar. Pero esto es a lo que está enfrentándose en este momento Estados Unidos, mientras que por el lado de la candidatura de Donald Trump se acaba de presentar una demanda, no me acuerdo en qué estado, para que, según la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se le impida estar en la boleta electoral a Donald Trump, porque según esta enmienda, ninguna persona que haya participado en una insurrección en contra del gobierno puede presentarse como presidente de los Estados Unidos, y lo que afirman los que presentan la demanda es que Donald Trump participó y alentó
la insurrección del 6 de enero en contra del propio Estado de los Estados Unidos, por lo tanto no debería permitírsele ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Estamos rodeados de loquitos y no solo en Estados Unidos.